Devocional 10 de octubre, Juan 1:1-2, tu fe. Génesis y este prólogo son relatos de creación por el verbo de Dios. Ambos hablan de la oscuridad y la luz llegando a ser por medio del verbo de Dios para penetrar y derrotar las tinieblas. Ambos hablan de vida. En Génesis Dios habla y su palabra le da vida al hombre. En el prólogo el verbo de Dios le da vida eterna a la humanidad. Cada evangelio traza a Jesús desde un comienzo en particular. Mateo traza la genealogía de Jesús hasta Abraham. Marcos comienza su evangelio con Isaías, que profetiza la venida del que preparará el camino de Jesús. Lucas comienza con el ángel anunciándole a Zacarías el nacimiento venidero de Juan el Bautista y el anuncio a María del nacimiento venidero de Jesús. El evangelio de Juan traza el verbo desde el comienzo de todo, antes del tiempo, antes de la creación del mundo. El verbo no es parte de la creación, no fue creado, pero estaba con Dios antes de la creación. La labor de Juan es presentar este evangelio en un lenguaje que pueda comprender y apreciar. El punto central del evangelio y al que Juan dirige nuestra mirada desde el comienzo mismo es el Señor Jesucristo, quien es presentado como el eterno Dios. Su eternidad en el principio, su comunión con el Padre era con Dios, su divinidad, el verbo era Dios, su atributo divino de creador de todo, todas las cosas por él fueron hechas. Sus atributos divinos como vida y luz. En él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. Su triunfo sobre las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Solo Cristo podía declararnos con toda precisión, exactitud y profundidad la mente de Dios, porque como él mismo dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hebreo nos dice que Cristo es la revelación definitiva de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La expresión era con nos da a entender que aun siendo igual en esencia con el Padre, había una distinción de personas que permitía la comunión y el amor mutuo entre la Trinidad. Nunca el Padre estuvo solo. Desde el principio el Hijo estuvo con él. A lo largo de su evangelio, Juan nos va a demostrar que Jesús tenía realmente este poder creador. El verbo palabra es uno de los nombres más elevados y más profundos que se le da al Señor Jesucristo. Jesús es el verbo, y este nombre reúne todo lo que fue dicho acerca de Dios en el Antiguo Testamento. En realidad hay tres principios que se mencionan en las Escrituras. Un principio se encuentra en Génesis y se remonta hasta la creación del universo físico. La segunda declaración es esta, y el verbo era con Dios. Esta expresión aclara que Jesús estaba separado y era distinto al Padre. No podemos identificar como Dios el Padre porque Él está con Dios. La tercera declaración aclara esto diciendo, y el verbo era Dios. Esta es una declaración clara y enfática, la cual expresa que el Señor Jesucristo es Dios. Podemos seguir la lógica de Juan. Hay un ser conocido como el verbo. Este ser es Dios porque Él es eterno en el principio. Este ser es Dios porque es explícitamente llamado Dios. El verbo era Dios. Al mismo tiempo, este ser no abarca todo lo que Dios es. Dios el Padre es una persona diferente del verbo. El verbo era con Dios. Así el Padre y el Hijo es conocido aquí como el Verbo, son igualmente Dios, aunque distintos en su persona. El Padre no es el Hijo no es el Padre. Sin embargo, ambos son igualmente Dios junto con Dios el Espíritu Santo, haciendo un Dios en tres personas. Todo lo que puede ser dicho sobre Dios el Padre puede ser dicho de Dios el Hijo. En Jesús reside toda la sabiduría, gloria, poder, amor, santidad, justicia, bondad y verdad del Padre. En Él, Dios el Padre es conocido. Juan describe la caminada de la palabra de Dios. Ella estaba junto a Dios desde antes de la creación y por medio de ella todo fue creado. Todo lo que existe es expresión de la palabra de Dios. Como la sabiduría de Dios, la palabra quiso llegar más cerca de nosotros y se hizo carne en Jesús. Vino en medio de nosotros, realizó su misión y volvió a Dios. Jesús es esta palabra de Dios. Todo lo que dice y hace es comunicación que nos revela al Padre. Juan evoca la primera frase de la Biblia que dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios creó todo por medio de su palabra. Él habló y las cosas empezaron a existir. Todas las criaturas son una expresión de la palabra de Dios. Esta palabra viva de Dios, presente en todas las cosas, brilla en las tinieblas. Las tinieblas intentan apagarla, pero no lo consiguen. La búsqueda de Dios siempre nueva renace en el corazón humano. Nadie consigue taparla. No conseguimos vivir sin Dios por mucho tiempo. Así como la palabra de Dios se manifiesta en la naturaleza, en la creación, asimismo se manifiesta en el mundo. Esto es en la historia de la humanidad y en particular en la historia del pueblo de Dios.
Pero el mundo no reconoció, no recibió la palabra. Él vino para los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Aquí cuando dice mundo, Juan quiere indicar el sistema tanto del imperio como de la religión, ambos encerrados en sí mismos y por esto mismo incapaces de reconocer y recibir la buena nueva, el Evangelio, la presencia luminosa de la palabra de Dios. Pero las personas que se abren aceptando la palabra se vuelven hijos de Dios. La persona se vuelve hijo de Dios no por propios méritos, ni por ser de la raza de Israel, sino por el simple hecho de confiar y creer que Dios en su bondad nos acepta y nos acoge. La palabra de Dios entra en la persona y hace con que ella se sienta acogida por Dios como hijo. Es el poder de la gracia de Dios. Dios no quiere quedarse lejos de nosotros. Por esto su palabra llegó más cerca todavía y se hizo presente en medio de nosotros en la persona de Jesús. La palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Antiguamente, en el tiempo del Éxodo, allí en el desierto dos vivían en una tienda en medio del pueblo. Ahora la tienda donde Dios mora con nosotros es Jesús, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a revelar quién es Dios nuestro, que está presente en todo desde el comienzo de la creación. Todo lo que existe es una expresión de la palabra de Dios, una revelación de su presencia. ¿Será que soy suficientemente observador para poder percibir y experimentar esta presencia universal de la palabra de Dios? ¿Qué significa para mí poder ser llamado hijo de Dios? Por eso hoy evalúa tu fe. Gracias, Padre bueno, a ti, Padre misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque una vez más, Señor, nos estás enseñando por medio de la palabra. Padre amado, hoy ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso, a todos aquellos, Señor, que tienen ideas erróneas, Padre Santo, sobre ti, sobre tu Hijo, sobre el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre misericordioso, rearguyéndoles, exhortándoles, Señor, y trayéndoles, Señor Padre misericordioso, tu palabra. Padre amado, por eso hoy, Padre misericordioso, te damos gracias, Señor Padre Santo, porque estamos, Señor, empeñados en seguir los pasos de tu Hijo, Padre misericordioso. Y tú cada día, Señor, nos afianzas más en ello. Por eso, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias, Papito Dios, por todo lo que vienes haciendo en nosotros, con nosotros, Señor Padre misericordioso. Por enmarcarnos el camino, Señor, por tomarnos de tu mano, Señor, y llevarnos, Señor Padre misericordioso, con toda bendición, Señor, con el amor de tu Hijo, con la guía y protección del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia de Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa tu fe. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan de la palabra. Si sientes que necesitas palabra, ve a nuestro canal, escúchala. Y si tienes a alguien con quien compartirla, compártela. Buen día.